Y vamos con el primer tema del día, este martes en Código Salud. ¿Has escuchado hablar de la andrología? La andrología es la parte de la medicina que se ocupa en el estudio, diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías que afectan exclusivamente la salud sexual y reproductiva del varón. Las disfunciones sexuales masculinas son las alteraciones que sufre el varón y que impiden o dificultan que sus relaciones sexuales sean satisfactorias o placenteras. Tenemos una pieza informativa y ya está con nosotros el especialista para entrar a detalle. Para tratar y estudiar problemáticas de salud relacionadas con el aparato genital y reproductivo del hombre, existe la andrología. Se trata de una rama de la urología que ha existido en la medicina desde hace más de 50 años, la cual progresivamente ha ayudado a establecer diagnósticos y tratamientos para hombres en el ámbito sexual y reproductivo. Esta rama podría considerarse la ginecología de los hombres. De esta forma, la andrología se encarga de estudiar y tratar la infertilidad, las lesiones del sistema urinario, así como las disfunciones e infecciones de transmisión sexual en los hombres. Hay diversos factores que causan problemas de infertilidad en los varones y están relacionados con la genética o enfermedades crónicas, que pueden ser reversibles mediante tratamientos médicos. Además, la andrología también se encarga de los procedimientos de contracepción masculinos, es decir, aquellos que promueven la infertilidad, como la vasectomía. Otras de las alteraciones de las que se encarga la andrología son las disfunciones sexuales en los hombres, es decir, aquellos problemas relacionados con la erección, el orgasmo y la eyaculación retardada o precoz. Heraldo Media Group. Importante este tema porque si bien hemos enfocado muchos de los temas aquí en Código Salud a la salud y sobre todo la salud sexual de las mujeres, también es bien importante la salud y la salud sexual de los varones. Por eso hemos invitado aquí al estudio al doctor Juan Jesús Lucas Jiménez, él es cirujano urólogo, para entrar a detalles sobre esto de la andrología. Bienvenido, doctor, gracias por estar por nosotros. Muy buenos días. Hola, Mariano, buenos días. Gracias. ¿Cuáles son, digamos, las principales enfermedades o padecimientos más comunes del órgano reproductor masculino? Bueno, mira, para empezar, la andrología es como una parte de la medicina que se encarga sobre todo, como ya bien dices, de la salud masculina, ¿no? Puede ser derivado después de hacer urología, hacer endocrinología. Bueno, lo que abarca la andrología pues se encarga mucho de la reproducción masculina, de la salud sexual, de las disfunciones sexuales, la eyaculación precoz y alguna que otra enfermedad de transmisión sexual. Dentro de las disfunciones pues vamos a tener la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, y dentro de las alteraciones vamos a tener la infertilidad, que tiene que ver sobre todo en pacientes masculinos después de un año que han intentado tener algún embarazo y no han podido, entonces ya son candidatos para hacer alguna valoración en el servicio de andrología. Y las otras son las enfermedades como de transmisión sexual, que son las más comunes, que pueden ser virus del papiloma humano, herpes, sífilis, VIH y molusco contagioso, entre una gama de uretritis y gonorrea. A ver, doctor, vamos por pasos, porque nos comentabas que, por ejemplo, los casos más comunes son los que tienen que ver con eyaculación precoz en un segundo lugar. En primer término, por ejemplo, lo que es la disfunción eréctil, claro, y lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual y también las enfermedades que les provocan problemas para poder ser papás, claro, por ejemplo, ¿no? La infertilidad. ¿Cuáles son las causas más comunes de la disfunción eréctil y a partir de qué momento los varones comienzan con este problema? Bueno, la disfunción eréctil generalmente ataca sobre todo después de los 40, 50, 60, 70 años prácticamente a la mayoría de los varones. Va a haber un porcentaje más o menos de un 10 al 20% que va a haber una afección en esta etapa de la vida, ¿no? Pero también se ha visto que ya hay disfunción eréctil en pacientes jóvenes, hablando de pacientes 20, 30 años, que generalmente uno se pregunta por qué tiene este problema, ¿no? Pero ahí ya abarca, por ejemplo, algún problema emocional o algún problema educativo o algún problema de algún abuso sexual. Está, ¿no?, conectada finalmente, ¿no? Así es. Un problema emocional puede desarrollar o desencadenar una disfunción eréctil, sí, así se tengan 25 años. Así es correcto. Sobre todo es lo más común
en ese periodo, en esa etapa de la vida, que sea un problema emocional. Pero cuando se tiene por arriba de los 45, 50 años, ¿esto está relacionado directamente con la edad o hay otros factores alrededor? Sí, generalmente va con la edad, o sea, conforme van aumentando de edad los varones, pues va habiendo una serie de cambios, sobre todo también en los vasos sanguíneos, pero también puede ir sumado al aumento en lo que es la diabetes, en lo que es la hipertensión, en lo que es el estrés, en lo que son las dislipidemias, en lo que son trastornos como ansiedad, depresión, todo eso sumado a las alteraciones propias de la edad. Y qué espantosa lista nos diste, porque definitivamente y por desgracia, nuestro país está padeciendo de esta cantidad impresionante de enfermedades crónico-degenerativas que le están causando una serie de problemas. Y en los varones se relaciona, por ejemplo, en su aspecto sexual. Claro. Ahora, una persona, por ejemplo, que pueda tener 50 años, 55 años, que no fume, que haga ejercicio, que tenga una vida saludable, ¿no va a presentar o disminuye el riesgo de presentar una disfunción eréctil? En una persona de 50 años que no tiene ninguna enfermedad y que hace ese ejercicio, corre y toma agua. Generalmente sus pacientes están bien, o sea, su función sexual está bien a su calidad de vida que lleva en ese momento. Obviamente, si es una persona que no tiene mucha actividad sexual, pues obviamente su actividad sexual va a ser normal a la actividad que tiene, ¿no? Pero si ya empieza como a tener diabetes, todo eso sí va a afectar. Va a afectar, hay un factor de riesgo. Así es. Hay un factor de afectación. Y esta persona, vamos a hablar de esta persona que tiene 50, 55 años, doctor, que tiene una vida saludable, que no fuma, que hace ejercicio, que está delgada, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo puede tener una vida sexual plena? Es decir, ¿cuándo va a tener cuándo va a tener erecciones, por ejemplo? O nunca va a aparecer el problema de disfunción eréctil. Claro, lo que venía comentando hace un momento, o sea, conforme él vaya cuidándose y todo eso, no puede presentar actividad sexual o erecciones espontáneas, pues toda su vida. Toda su vida, o sea, puede Hasta tener los 75, 70 años. Sí, hay pacientes que tienen 70, 80 años y siguen teniendo actividad sexual, ¿no? Obviamente los cambios propios de la edad, que son alteraciones en los vasos sanguíneos, van dificultando esta erección. Obviamente puede echar mano de algunos medicamentos para que esta erección sea un poquito fuerte, ¿no? Es lo que te quería preguntar. Independientemente, por ejemplo, de esas pastillitas que hacen esos tremendos milagros, ¿cuál es el tratamiento que generalmente tú haces o tú trabajas con tus pacientes cuando ya presentan una disfunción eréctil? Bueno, primero encontrar como una causa, ¿no? Es una causa porque los medicamentos, pues quieras o no, todos tienen efectos adversos, ¿no? Entre una de esas causas, pues es mucha vasoconstricción, que el paciente siente que la cara le va a explotar, mucha taquicardia, mareos, dolores. Entonces, primero hay que englobar al paciente, hay que hacer estudios generales, hay que descartar lo que es la diabetes. Si tiene la diabetes, controlar la diabetes. Claro. Si tiene presión arterial, también controlarla. Si tiene tanto presión arterial controlada y diabetes controlada, ¿puede tener erecciones regulares? Sí, sí puede tener erecciones regulares. Aquí también viene qué tanto o qué tiempo ha tenido esas enfermedades. Generalmente la diabetes y la hipertensión per se, es decir, por sí sola, va a afectar los vasos sanguíneos y otros órganos después de los 5, 10 años de tener esa enfermedad. Va a afectar, aunque esté un poco controlada, descontrolada o bien controlada, va a afectar. Entonces, en sí, si está mayormente descontrolada, pues va a ser mayor el efecto. Entonces, sí va a haber cambios. Entonces, por eso hay que estar regularizando esas enfermedades y llevar un buen control, y dependiendo de eso también es el tratamiento que vamos a dar. Entonces hay tratamiento y se puede regular. Sí. Y puede tener la persona, digamos, una vida sexualmente activa de manera satisfactoria. Claro, si eso es algo que le preocupa, sobre todo para estar muy bien con su pareja. Así ¿Qué hay de lo segundo que nos platicaba sobre la eyaculación precoz? Bueno, ¿por qué se presenta? ¿Cuáles son las causas? La eyaculación precoz generalmente tiene que ver mucho con problemas de ansiedad, con problemas de depresión y con problemas de inseguridad. Generalmente viene de la mano. Generalmente el paciente que tiene disfunción eréctil va a acarrear también eyaculación precoz, porque generalmente el paciente que tiene disfunción tarda a lo mejor en tener una buena erección 10 minutos. Entonces lo que hace el paciente, su cabecita empieza a decir, no, pues voy a terminar antes de que mi erección termine. Entonces prácticamente ahí viene, a veces lo provoca
él mismo y su ansiedad y su depresión y sus problemas emocionales. Y en este caso no hay como un sector específico, así como nos comentabas que en el caso de los problemas de erección, la disfunción eréctil se presenta de manera regular por arriba de los 40, 45, 50 años. En la eyaculación precoz no hay edad como tal. En este caso no hay como una edad propia que, digamos, se puede presentar desde la juventud hasta personas ya más grandes, ¿no? Hay personas que durante su juventud decían no tienen eyaculación precoz y de repente a los 70, 60 años, 50 años ya vienen presentando, ¿no? Pero va de la mano con la disfunción sexual. ¿Hay tratamiento para la eyaculación precoz? Sí, hay medicamentos, hay terapias y también hay manera de cómo revertir esto, ¿no? Esto es muy difícil, decir el control, porque nos decías que también tiene que ver muchos aspectos, además de clínicos, orgánicos, también mentales, ¿no? O sea, la depresión, el estrés que también está involucrado en absolutamente todo lo que nos vienes a platicar. Como también es un trabajo, yo creo que multidisciplinario, ¿no? Claro. O sea, trabajar también desde la cabeza para lograr corregir un problema orgánico. Sí, de hecho estas enfermedades generalmente, como dices, es multidisciplinario, engloba varias especialidades. En el caso de pacientes que ya son diabéticos y todo eso, y que tienen alguna enfermedad emocional, pues ahí va a estar el endocrinólogo, el internista, el terapeuta, el psicólogo y uno como tal dando seguimiento y viendo desde el punto de vista clínico, ¿no?, del paciente. Y como están muy involucrados todos estos temas mentales, ¿qué tanto está afectando, por ejemplo, a la población juvenil? A los adolescentes, a los chavos, ¿no?, que están en plena edad donde las hormonas están alborotadas. Uno pensaría que, bueno, no tienen problemas de disfunción eréctil, que ya nos comentabas que no es el caso, pero hay por ahí algunos que se cuentan, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, el problema de la eyaculación precoz. ¿Qué tanto está recargada en el sector de los chavos? Sí, es muy frecuente. De hecho, en la consulta pues nos llegan muchos jóvenes, 18, 20, 25 años, que pues su tema principal no es la erección, sino que dicen tengo buenas erecciones fuertes y todo, pero que al momento de introducir o llevar la actividad sexual, pues tienen su eyaculación antes de los 5 minutos, ¿no?, que se considera una eyaculación. El estándar entonces es después de 5 minutos, se podría decir que se considera algo normal. Algo normal. Algo normal, algo antes sano. de los 5 minutos, pues ya no se considera eyaculación precoz. Y esto de los jóvenes ha aumentado, sobre todo por el consumo de alcohol, de tabaco y de algún tipo de drogas, ¿no? De eso, y sobre todo los pacientes también que van como al gimnasio y se ponen sustancias. Entonces es muy común en esos pacientes, o que de repente quieren tener mucha vida sexual y que a la mera hora por quedar bien, pues no pueden, ¿no? Entonces, y esto también común. tiene un efecto, ¿no, doctor? Porque finalmente el que una persona, y más siendo joven, pero cualquier persona que tiene problemas de eyaculación precoz también tiene una afectación a su nivel cognitivo, mental, emocional. Todo. Sí, esto es un círculo vicioso, porque si no tiene depresión o ansiedad y tiene eyaculación precoz, esto lo va a llevar a tener un problema de ansiedad y depresión, y se hace un círculo vicioso porque tiene eyaculación, depresión, ansiedad y al final de cuentas termina en disfunción eréctil. Entonces se hace un círculo vicioso donde hay que sacar a ese paciente de ahí y encontrar la causa de por qué está padeciendo eso. Porque si sigue así, ahí va a quedar y va a evolucionar y finalmente lo va a tomar como algo normal. Y al final va a tratar de evitar tener actividad sexual, claro, o acercamiento con su pareja. Claro, por supuesto, por la pena, por el temor a que lo critiquen o que esa pareja se aleje de él, etcétera, etcétera, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿qué hay entonces de la parte de la infertilidad, que es otro asunto que bien involucra a los varones? Se tenía el mal concepto de cuando se hablaba de que una pareja tenía problemas de fertilidad, casi siempre se le achacaba el error o la culpa se le echaba a la mujer, cuando ya se ha comprobado de manera científica que pues prácticamente es un 50-50, ¿no, doctor? Sí, ahorita lo de la infertilidad, generalmente, como bien dices, siempre llegan con el ginecólogo, ¿no? El ginecólogo nada más engloba lo que es la pareja y o el biólogo de la reproducción. Entonces, en este porcentaje, generalmente hay una participación del 15 hasta el 30% de que el varón tenga algún problema. Entonces, si es algo programado, es decir, que van a acudir a consulta, están buscando como tener algún embarazo, entonces lo ideal sería que los dos, uno fuera al andrólogo o al urólogo y la pareja fuera al ginecólogo, ya desde el punto de vista. Pero generalmente
siempre van primero con el El ginecólogo. ginecólogo. Ajá, y dentro de eso, pues sí va aumentando lo que es la cantidad de infertilidad. En el caso de los varones, sí ha aumentado un poquito más la infertilidad y sobre todo en parejas más jóvenes, pues hablando de parejas de 25, 30. Están muy chavos, O sea, están muy jóvenes para y no tener puede- problemas de fertilidad, Así ¿no, es. doctor? Ujú. Y además se puede considerar un problema de fertilidad cuando están intentándolo y pasan 8, 9, 10 meses, un año y no logran concebir, no logran Así formar es. una familia. Entonces ahí es cuando se tiene que atacar directamente, ir con el especialista indicado y cuando ya se puede determinar que se tiene un problema de fertilidad. Ahora, ¿cuál es el problema de fertilidad o de infertilidad más común en un varón? Cuando, no sé, tienen a lo mejor disminución en el número de espermatozoides, Ujú. en su calidad, por haber padecido alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué es lo más común? Sí, mira, lo más común es la disminución tanto en la cantidad, que se llama oligospermia. Esa es una disminución en la cantidad normal de los espermas. Eso es muy común. De ahí sigue la disminución tanto en la morfología de los espermatozoides y en la anatomía normal de los espermatozoides. Esas tres características es como lo más común. Ahora, la causa más común de esto, generalmente en el caso del varón, pues hay un 50-60% que sea un varicocele o que sea un hidrocele o que sea alguna secuela de alguna enfermedad de transmisión sexual que haya atacado directamente lo que es el epidídimo o el testículo en sí, ¿no? Es lo que generalmente ocurre. Es como lo más común. Lo más común, pero por ejemplo factores los más comunes que también aquí mencionamos todos los días, el exceso de alcohol, el tabaquismo, el estrés, también pueden llegar a afectar, por ejemplo, a un varón en cuanto a la disminución de espermas como en su morfología. Claro que sí, sobre todo ahorita las enfermedades que se llaman crónicas degenerativas, sobre todo lo de que es la diabetes, la presión arterial, el hipotiroidismo, el hipotiroidismo, enfermedades de transmisión sexual como son gonorreas, puede ser orquiepididimitis, secundarias a clamidias. Una persona, por ejemplo, que fue diagnosticada con una enfermedad de transmisión sexual, una sífilis, una gonorrea, que son las más comunes, con una sola vez que se hayan contagiado, ¿pueden tener un problema de infertilidad? Sí. ¿O fue de manera recurrente? Sí puede, porque si fue maltratado o no llevó el tratamiento ideal. Generalmente estos pacientes se autotratan o se dan tratamientos ellos mismos. ¿Por qué? Pues por Les la da pena, por la pena de ir con algún médico y pues porque es una secreción muy abundante y algo que muy incómodo, ¿no? Claro. Entonces no lleva un buen tratamiento de la enfermedad y esto pues deja secuelas, deja cicatrices o deja inflamaciones crónicas, que generalmente esto altera lo que es el testículo y por ende la formación de los espermatozoides. Claro, digamos, estamos hablando por supuesto también del aparato reproductor masculino y que está muy ligado definitivamente a la virilidad, Claro. ¿no? Que está muy considerado por el tipo de población que somos, el machismo que aún persiste, la cultura, etcétera, etcétera. Pero cómo es importante y al mismo tiempo paradójico que esto mismo impida a muchos varones cuando tienen algún problema acudir con los especialistas. Sí. ¿Qué mensaje les darías a esos chavos, a esos varones, doctor, para que dejen a un lado la pena y en cuanto identifiquen cualquier síntoma de esto que nos has venido a platicar, acudan directamente con el médico? Claro que, sobre todo hablando, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual, es muy importante que ante la presencia de alguna secreción, alguna bolita, Algo extraño, que huela diferente. Exacto, acudan al médico porque el tratar mal estas enfermedades pues sí dejan secuelas y una de las secuelas pues son la infertilidad y también puede provocar mucho dolor crónico, ¿no? Y en el caso de la disfunción sexual, pues también que acudan a un especialista, sobre todo a un urólogo, porque esto le va a traer consecuencias y le va a acarrear, como ya le comenté, a un círculo vicioso que Claro. generalmente le va a ser difícil, si lleva mucho tiempo, salir de eso y darle un tratamiento más específico. Una última pregunta, doctor. ¿Qué tan común es y en qué momento nos tenemos que preocupar cuando al varón, por ejemplo, en algún momento se le sube un testículo? Ujú, ¿Es normal? ¿No es normal? ujú. ¿Cuándo comienza a ser una patología? Bueno, esto se llama testículo no descendido o puede ser testículo retráctil. Cuando es un testículo retráctil, el testículo en ocasiones cuando hace algún esfuerzo, alguna movilidad, ¡pum!, se retrae. Es decir, el testículo pasa de la bolsa escrotal a parte del canal inguinal y luego regresa. Bueno,
Esto generalmente pasa en la adolescencia o cuando es más pequeño, ¿no? Generalmente el testículo que no está descendido se debe tratar en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque esto puede, cuando es no descendido y no se encuentra, ¿por qué? Porque es un factor muy importante para cáncer testicular. Importante identificarlo y tratarlo. Y también es un factor importante para la infertilidad. Exacto. Es un factor importante para infertilidad. Si alguien de adulto lo padece, pero bueno, regresa a la bolsa escrotal, no hay ningún problema. No, el único problema que puede ser es que sea una torsión testicular. Una torsión testicular es que como no está fijo el testículo, se puede mover y en el movimiento se puede torcer. Entonces es un escroto agudo y es un dolor testicular muy fuerte. Muy fuerte, muy es una urgencia que se debe resolver en las primeras 6, máximo 8 horas, porque si no, el testículo se pierde o queda con secuelas y sobre todo infertilidad. Importante lo que nos viniste a platicar, doctor. Juan Jesús Lucas Jiménez, urólogo, cirujano urólogo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Código Salud y ayudarnos a entender un poquitito la dinámica y los principales padecimientos del órgano reproductor masculino. Gracias, que tengas un excelente martes.